Llegué puntual, como siempre. El salón del Hotel Meridian tenía esa luz dorada que mi madre escoge para cada evento familiar, esa luz que lo hace todo parecer más importante de lo que es. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de una tarima donde mi hermano mayor, Rodrigo, iba a recibir un reconocimiento del gremio empresarial de la ciudad. 50 años de vida, 20 de empresa heredada y un premio que mi padre había gestionado durante meses con 3 llamadas telefónicas. Yo lo sabía porque mi padre me lo contó sin darse cuenta, en una de esas conversaciones donde se olvida de que también soy su hijo. Me senté en la mesa del fondo. No porque me lo hubieran pedido directamente, sino porque cuando pregunté dónde estaba mi lugar, mi cuñada Valeria señaló hacia allá con una sonrisa perfecta y dijo: «Allá está más cómodo, con los primos jóvenes». Los primos jóvenes tenían 16 años. Yo tenía 42. No dije nada. Tomé mi copa de agua, encontré la silla y me senté con la espalda recta. Desde allí podía ver la mesa principal. Mi padre con su traje azul marino. Mi madre con el collar de perlas que solo usa cuando quiere impresionar. Rodrigo, sonriendo con esa seguridad que da el no haber dudado nunca de que el mundo estaba hecho a su medida. Y al lado de Rodrigo, el espacio que había quedado vacío porque originalmente me habían sentado allí, hasta que 3 horas antes, Valeria llamó a mi madre y le dijo que sería más elegante que la mesa principal, fuera solo para los socios del negocio y sus cónyuges. Yo no era socio. Nunca me habían ofrecido serlo. Durante años, mi familia construyó una narrativa sobre mí que era cómoda para ellos. El hijo menor que se fue a trabajar para el gobierno, que eligió el servicio público en lugar del negocio familiar, que nunca tuvo el instinto empresarial de Rodrigo, que prefería sus cosas raras a las cenas de directorio. Mi madre lo decía con ternura, pero lo decía. Daniel siempre fue diferente, repetía, y en su boca eso significaba menor, no distinto. Lo que ninguno de ellos sabía, porque nunca preguntaron con suficiente interés como para recibir una respuesta completa, era exactamente qué hacía yo para el gobierno. Esa noche, mientras Rodrigo recibía su placa de acrílico y mi padre aplaudía desde la mesa principal, yo tenía sobre mi teléfono 4 mensajes sin responder del subsecretario de Defensa, 2 del director operativo del Comando Norte, y uno de un general de brigada cuyo nombre habría hecho que toda esa sala guardara silencio. No abrí ninguno. Podían esperar hasta el lunes. Lo que había construido durante 17 años no surgió de una decisión repentina ni de un golpe de suerte. Empezó cuando salí del ejército con 2 condecoraciones que nunca mencioné en casa porque nadie preguntó, y continué en la agencia, primero como analista de campo, luego como coordinador de operaciones especiales, y finalmente como director de evaluación y certificación del programa más exigente de formación de fuerzas especiales que existe en este país. Mi trabajo consistía en decidir quién estaba listo para servir bajo las condiciones más extremas, y quién no. Esa decisión la tomaba yo. Nadie más. 300 operadores de las Fuerzas Especiales Navales habían pasado por mi proceso de certificación en los últimos 4 años. 300 hombres que sabían exactamente quién era yo, qué representaba, y lo que significaba tener mi firma en su expediente. Pero en la mesa familiar yo era Daniel, el que eligió mal. El problema no comenzó esa noche. Comenzó 3 semanas antes, cuando Rodrigo me llamó para pedirme un favor. Su empresa había quedado finalista en una licitación federal para proveer equipamiento logístico a instalaciones militares en el sur del país. Era un contrato significativo, el tipo de contrato que transforma una empresa mediana en una empresa grande. Rodrigo necesitaba que alguien dentro del sistema lo ayudara a entender los requisitos técnicos del pliego, y pensó en mí porque, según sus palabras, tú conoces gente en esas oficinas, ¿no? Le expliqué con calma que yo no podía intervenir en procesos de licitación, que mi posición me impedía cualquier acción que pudiera interpretarse como influencia indebida, que había mecanismos formales para acceder a asesoría técnica y que estaría encantado de indicarle cuáles eran. Rodrigo escuchó en silencio y luego dijo: «Siempre tan complicado, Daniel». No respondí a eso. Colgamos con cordialidad, superficial, y yo no pensé más en el asunto hasta que, 2 semanas después, llegó a mi escritorio la solicitud de evaluación de proveedores para esa licitación. Era parte de mi función. La empresa de Rodrigo estaba en la lista. No hice nada diferente a lo que habría hecho con cualquier otra empresa. Asigné el caso a mi equipo de evaluación técnica
y me declaré impedido por conflicto de interés familiar, dejando la decisión en manos de la subdirectora Mariana Fuentes, que llevaba 11 años en el cargo y no le debía favores a nadie. La evaluación tardó 10 días. La empresa de Rodrigo no cumplía 3 de los 8 requisitos técnicos de seguridad. Mariana lo documentó con precisión, y la licitación fue adjudicada a otro proveedor. 4 días después de conocerse el resultado, Rodrigo me llamó. Esta vez su voz no tenía la cadencia condescendiente de siempre. Tenía algo más parecido a la rabia contenida de alguien que acaba de descubrir que el mundo no funciona según sus supuestos. ¿Tú? ¿Sabías que nos iban a descalificar? Le dije la verdad, que me había declarado impedido, que no había participado en la evaluación, que la decisión la tomó alguien de quien yo no podía dar instrucciones en ese sentido. ¿Y no pudiste avisar? ¿No pudiste decirnos en qué estábamos fallando antes de que presentáramos? Le expliqué que eso también habría sido una irregularidad, que las reglas existen para todos, incluyendo su empresa. Hubo una pausa larga. Luego dijo, «Eres increíble, Daniel, siempre tan correcto. ¿Sabes lo que cuesta ese contrato? ¿Tienes idea de lo que perdimos?» Sí lo sabía, y precisamente por eso no podía haberlo intervenido. Esa conversación llegó a mi madre en una versión diferente. En la versión de Rodrigo, yo tenía influencia sobre el proceso y elegí no usarla por orgullo o por indiferencia. Para cuando llegué al evento del Hotel Meridian, esa versión ya era la oficial dentro de la familia. Por eso me sentaron con los primos de 16 años. Por eso Valeria me miraba con esa frialdad específica de quien ha decidido que alguien no merece cortesía plena. Esa noche, mientras el maestro de ceremonias hablaba de liderazgo y visión empresarial, mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje del comandante Héctor Reyes, uno de los primeros operadores que había certificado hace 4 años. Decía simplemente, «Director Solano, el equipo está listo para el ejercicio del martes. Confirmamos su presencia para la clausura». Abajo había una fotografía. Grupal de su unidad, 42 hombres en formación. Todos mirando a la cámara con esa postura que solo tienen quienes han sobrevivido a lo que nadie debería tener que sobrevivir. En el pie de foto, alguien había escrito a mano, «Para el director, gracias por el estándar». Guardé el teléfono en el bolsillo. A mi lado, el primo de 16 años me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba en evaluación de personal para el sector público. Asintió sin entender y volvió a su teléfono. Era lo más honesto que podía decir en ese contexto. La confrontación real sucedió después de la cena, cuando mi madre me encontró en el corredor que llevaba al estacionamiento. Me tomó del brazo con esa firmeza que reserva para las conversaciones que ella considera necesarias, y me dijo que Rodrigo estaba muy afectado, que la empresa había perdido una oportunidad importante, y que ella esperaba que yo entendiera que la familia siempre debía estar primero. Le pregunté si ella sabía exactamente cuál era mi función dentro del sistema federal. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo parecido a la incomodidad. «Sé que trabajas en algo del gobierno. Rodrigo dice que tienes contactos». Le expliqué, con la misma calma con la que explicaría un procedimiento técnico, que yo era director de evaluación y certificación del Programa Nacional de Fuerzas Especiales, que mi firma determinaba quién recibía autorización para operar en misiones de alto riesgo, que esa responsabilidad no podía doblarse por lealtad familiar sin consecuencias legales y éticas graves. Mi madre guardó silencio por varios segundos. Luego dijo, «¿Por qué nunca lo dijiste?» Le respondí que nunca nadie había preguntado con genuino interés en la respuesta. Esa frase la dejó quieta de una manera que no había visto antes. No fue crueldad de mi parte, fue exactitud. 3 días después, Rodrigo apareció en mi oficina sin cita. Pasó por 3 niveles de seguridad antes de que alguien lo condujera a la sala de espera, y cuando finalmente lo hicieron pasar, vio el despacho, las pantallas, los memorandos clasificados bajo llave, la fotografía enmarcada junto a autoridades de cuya existencia él apenas tenía referencia, y algo en su postura cambió de manera que no se puede fingir. Me dijo que había hablado con un abogado, que iba a impugnar el resultado de la licitación, que podía demostrar que había sesgo. Le dije que era su derecho, que los canales de apelación estaban claramente establecidos, que si la evaluación técnica había cometido algún error procedimental, el proceso lo corregiría, y que si no había error, el resultado se mantendría. «¿Eso es todo lo que tienes para decirme?», me preguntó.
Le dije que también podía recomendarle los consultores especializados en requisitos técnicos federales que habrían sido útiles antes de presentar la propuesta. Rodrigo no apeló. El abogado probablemente le explicó que no había base. Lo que sucedió en los meses siguientes no fue rápido ni dramático. Fue gradual, como lo son las consecuencias reales. La empresa de Rodrigo perdió 2 licitaciones más porque seguían sin cumplir los estándares técnicos, y sin el contrato federal que esperaban, el flujo de caja se tensó. Mi padre tuvo que capitalizarlos con fondos personales. Eso generó conversaciones difíciles que yo no presencié, pero que mi madre me describió en llamadas, donde su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Un tono de mujer que empieza a entender que construyó la narrativa equivocada sobre sus hijos. El martes del ejercicio de clausura, estuve de pie frente a 300 operadores en una base que no puedo nombrar. Cuando el comandante Reyes me presentó, usó mi rango honorario y mi título completo. 300 hombres se pusieron de pie al mismo tiempo, con una precisión que no es protocolo vacío, sino respeto ganado en el terreno más exigente que existe. Ese momento no lo fotografié, no lo publiqué, no llamé a nadie para contarlo, pero lo recordaré, exactamente como fue, porque es la medida real del trabajo que hice durante 17 años mientras mi familia asumía que elegí mal. 2 meses después de esa ceremonia, mi madre me visitó en casa. Vino sola, sin avisar con mucha anticipación, y trajo los tamales que sabe que me gustan. Nos sentamos en la cocina y estuvimos en silencio un momento antes de que ella dijera: «Creo que no te conocemos, Daniel». Le respondí que nunca fue un secreto, que simplemente nadie hizo las preguntas correctas. Lloró un poco. Me pidió perdón por la cena del hotel, por los años de suposiciones, por haber dejado que Rodrigo construyera la historia de quién era yo sin contrastarla con ninguna evidencia. Le dije que la escuchaba. No le dije que todo estaba bien, porque no todo estaba bien todavía. Esas cosas toman tiempo, y el tiempo real no se puede comprimir por el deseo de cerrar rápido una herida que tardó décadas en abrirse. Rodrigo no ha llamado. Quizás llame algún día. Quizás no. Eso tampoco lo determino yo. Lo que sí determino es lo que hago con el tiempo que tengo. Hace 3 semanas empecé a mentorear a una analista joven llamada Sofía Méndez, que acaba de ingresar al programa de formación en evaluación estratégica. Tiene 27 años, viene de una familia que nunca tuvo contactos en ningún sector y tiene una precisión de juicio que no se enseña sino que se reconoce. En nuestra primera sesión me preguntó cómo había aprendido a mantener la calma cuando las decisiones tienen consecuencias reales para personas reales. Le dije que la calma no viene de no sentir. Viene de saber exactamente por qué haces lo que haces, y de no necesitar que nadie más lo valide para seguir haciéndolo. Tomó nota. Buen signo. El trabajo continúa. El estándar se mantiene. Y yo no necesito un lugar en la mesa principal para saber el valor de lo que construí. Actúa como un guionista profesional especializado en dramas familiares con reversiones de poder, justicia emocional, éxito oculto y consecuencias reales. Tu tarea es generar un guión narrativo completo basado únicamente en el siguiente título. Título: My Perfect Sister and Her Black Belt. Fiancé mocked me in class, so I took him down in 14 seconds. A partir de ese título, debes construir una historia completamente nueva que respete la premisa implícita en él y desarrollar un relato profundo, coherente y emocionalmente poderoso. Requisitos obligatorios. El texto debe estar 100% en español. Aproximadamente 10.000 caracteres. Cerca de 10 minutos no máximo. Narración en primera persona. Formato continuo, sin capítulos, sin subtítulos, sin enumeraciones. Ritmo progresivo, sin acelerar acontecimientos. Desarrollo psicológico realista. Diálogos naturales integrados en el flujo narrativo. Tensión creciente. Revelación gradual del poder oculto. No usar lenguaje exagerado o caricaturesco. No usar moralejas explícitas. Estructura narrativa obligatoria. 1. Apertura en tiempo real mostrando las situación, humillación, exclusión o subestimación mencionada en el título. 2. Familia o entorno justificando la exclusión por imagen, estatus o reputación. 3. Protagonista acepta externamente, pero revela al lector que hay algo más.
4. Se insinúa que el protagonista tiene poder oculto. 5. Revelación gradual de que ese poder afecta directamente a los antagonistas. 6. Aplicación legítima de estándares profesionales. Evaluación, auditoría, promoción negada, contrato cancelado, revisión legal, etc. 7. Consecuencias laborales reales y progresivas. 8. Sospecha de represalia. 9. Confrontación privada intensa. 10. El protagonista mantiene control emocional absoluto. 11. Descubrimiento por parte de la familia. 12. Confrontación emocional sobre éxito y amor condicionado. 13. Debate implícito sobre mérito versus privilegio. 14. Consecuencias finales. Renuncia, ruptura, cancelación, traslado, pérdida de estatus. 15. Petición de perdón. 16. El protagonista no concede reconciliación inmediata. 17. Escena. Final mostrando crecimiento, liderazgo y legado. Condiciones importantes. El protagonista nunca actúa por venganza declarada. Todas las acciones deben ser profesionalmente justificables. El antagonista debe perder el control antes que el protagonista. La revelación del poder no debe ocurrir demasiado temprano. El conflicto debe sentirse real, no fantástico. No usar coincidencias absurdas. El éxito del protagonista debe haberse construido durante años. El protagonista nunca mintió, solo permitió que los demás asumieran. Temas centrales que deben estar presentes. Subestimación. Imagen social. Nepotismo. Integridad profesional. Amor condicionado al estatus. Consecuencias inevitables. Cierre obligatorio. La historia debe terminar con el protagonista mentoreando a alguien joven, o construyendo algo nuevo, o liderando una iniciativa importante, mostrando que su valor no depende de la validación familiar. No cerrar con reconciliación perfecta. No cerrar con odio. Cerrar con dignidad y crecimiento. Extensión aproximada, 10.000 caracteres. Todo en español. Texto continuo. Showmore 739. A mi hermana perfecta y su prometido cinturón negro se burlaron de mí en clase. Lo derribé en 14 segundos. El dojo olía a vinilo y sudor limpio. Ese olor que con los años aprendes a asociar con concentración más que con esfuerzo. Yo estaba en la segunda fila, con el uniforme blanco que uso cuando asisto como observador o cuando alguien me pide que participe en una clase introductoria sin anunciar quién soy. Es una práctica que mantengo desde hace tiempo. Entrar sin título, sin grado visible, sin el peso de la expectativa. Aprendo más así, y además me recuerda por qué empecé. Esa tarde no había planeado encontrarme con mi hermana Camila. Tampoco con Andrés, su prometido. Pero la ciudad es pequeña en los círculos donde ellos se mueven, y el dojo donde yo ayudo los miércoles resultó ser el mismo al que Andrés había decidido llevar a Camila para mostrarle el ambiente, según me explicó ella después con esa voz suya que mezcla entusiasmo con condescendencia de manera tan natural que probablemente ni lo nota. Entraron cuando la clase ya había comenzado. Camila me vio desde la puerta y su expresión tuvo ese milisegundo de genuina sorpresa, antes de recomponerse en la sonrisa que usa para las situaciones que no sabe cómo clasificar. Andrés no me conocía bien. Nos habíamos visto 4 veces en cenas familiares donde yo soy, en el esquema de mi familia, el hermano menor que trabaja en algo de deportes, que no tiene una carrera visible, que vive en un apartamento modesto y no conduce un carro que valga la pena mencionar. El instructor, Marcos, me pidió que ayudara con la demostración de una proyección básica. Me puse de pie y me coloqué en el centro del tatami. Fue entonces cuando Andrés, desde el borde donde estaba sentado con Camila, dijo algo en voz lo suficientemente alta para que los más cercanos lo escucharan. Dijo: «Mira, es tu hermano. ¡Qué casualidad!». Y luego, dirigiéndose a la persona que tenía al lado, un conocido suyo que también había venido, añadió con una sonrisa fácil: «Es bueno que haya principiantes en las demostraciones, así parece más real». No lo dijo con mala intención declarada. Ese es el tipo de crueldad más difícil de confrontar. La que viene envuelta en desenfado,
la que puede disfrazarse de broma si alguien la cuestiona. Camila no dijo nada. Eso también lo registré. Marcos me miró. Yo le hice un gesto sutil, con la cabeza que él conoce bien después de 6 años trabajando juntos. Significa, continúa, no cambies nada. Lo que Andrés no sabía, porque nadie en mi familia se había tomado el trabajo de preguntarlo con la seriedad que merece una pregunta, era que yo llevaba 19 años practicando judo y jiu-jitsu brasileño, que tenía cinturón negro con 3 dans en judo y 2º grado en jiu-jitsu, que había competido a nivel nacional durante 8 años, con 3 medallas de campeonato, interuniversitario y una participación en selectivo olímpico, que quedó fuera por una lesión de hombro en el peor momento posible, que desde hacía 4 años era instructor certificado con licencia federal, y que el dojo donde estaba parado esa tarde era, en parte, financiado por un programa que yo había diseñado y que Marcos administraba porque así lo habíamos acordado. Pero ese miércoles llevaba uniforme blanco, y Andrés tenía un cinturón negro que había obtenido en una escuela de karate, recreativo hacía 3 años, lo cual es perfectamente legítimo, pero no es lo mismo. Marcos completó su explicación técnica y luego, con la naturalidad de quien conoce sus recursos, preguntó al grupo si alguien quería intentar aplicar la técnica contra un practicante con experiencia. Era el momento estándar de la clase. Andrés, quizás porque su conocido lo miraba, quizás porque Camila estaba allí, se puso de pie. «Yo puedo», dijo, y caminó al centro con esa confianza específica de quien nunca ha sido proyectado por alguien que realmente sabe cómo hacerlo. Marcos me miró. Yo asentí. Lo que sucedió en los 14 segundos siguientes no fue una paliza ni una humillación buscada. Fue técnica aplicada con control preciso. Andrés intentó un agarre frontal que reconocí como el movimiento que enseñan en los primeros niveles de karate, cuando alguien quiere parecer ofensivo sin asumir riesgo real. Respondí con una entrada de cadera baja, redirigí su peso hacia adelante, y cuando su centro de gravedad ya no tenía recuperación posible, completé la proyección y lo llevé al tatami con suficiente control para que no se lastimara, pero con suficiente claridad para que todos en la sala entendieran exactamente lo que acababa de ocurrir. Se quedó en el suelo 2 segundos más de lo necesario. No por el dolor, sino por la confusión de quien acaba de descubrir que el mapa que tenía del mundo era incorrecto. Me extendí para ayudarlo a levantarse. Lo tomé del brazo con firmeza y lo puse de pie. Le dije en voz baja. Buen intento de agarre inicial. La base necesita trabajo. Lo dije sin ironía. Era una observación técnica real. Camila no habló durante el resto de la clase. El problema que vino después no tuvo que ver con el tatami. Tuvo que ver con lo que Andrés hace para vivir, que resultó ser directamente relevante a algo que yo administro desde hace 2 años, sin haberlo mencionado en ninguna cena familiar. Andrés es propietario de 2 gimnasios en la ciudad, y uno de ellos había solicitado afiliación al programa de certificación deportiva municipal, que me fue asignado como coordinador técnico hace 26 meses. El programa evalúa instalaciones, credenciales de instructores y protocolos de seguridad antes de otorgar una certificación que permite acceder a convenios con colegios y empresas. Es un proceso estándar, auditado externamente, con criterios publicados. Cuando la solicitud de Andrés llegó a mi escritorio, ya habíamos tenido el episodio del dojo. Hice lo mismo que hago con cualquier expediente. Lo asigné al equipo de evaluación técnica y me declaré en impedimento por relación familiar indirecta, dejando la revisión en manos de la evaluadora Laura Solís, que lleva 8 años en el cargo y tiene la reputación más sólida de la oficina. Laura tardó 3 semanas. El gimnasio de Andrés presentaba deficiencias en 2 áreas. Las credenciales de 2 de sus instructores no correspondían a los niveles declarados en la solicitud, y el protocolo de primeros auxilios no cumplía el estándar mínimo requerido. Laura documentó todo con fotografías, registros y una carta de observaciones que daba 30 días para subsanar. Andrés recibió la carta un martes. El miércoles me llamó. Su voz tenía una temperatura distinta a la que usó en el dojo, más contenida, más calculada, pero con una tensión por debajo que no podía ocultar del todo. Me preguntó si yo tenía algo que ver con la evaluación. Le dije que me había declarado impedido y que la decisión era de Laura Solís, cuyo nombre y contacto estaban en la carta. Me preguntó si podía agilizar la revisión. Le expliqué que los plazos estaban establecidos por reglamento y que no eran negociables. Hubo un silencio. Luego dijo,
Ya veo cómo funciona esto. No respondí a esa última frase porque no era una pregunta. 3 días después, mi madre me llamó. Camila le había contado en la versión de Andrés que yo había bloqueado su certificación por lo que pasó en el dojo. Mi madre usó la palabra venganza 2 veces en los primeros 30 segundos de la llamada. Le expliqué con calma el proceso, el impedimento que había declarado, el nombre de la evaluadora, los criterios técnicos específicos que el gimnasio no cumplía. Mi madre escuchó y luego dijo: «Pero tú podrías ayudar, Daniel. Es familia». Le dije que Andrés no era familia todavía, y que aunque lo fuera, alterar un proceso de certificación pública en su favor sería una irregularidad administrativa con consecuencias legales para mí y para él. Mi madre no tenía respuesta para eso. O sí la tenía, pero era la respuesta equivocada y en algún lugar sabía que no podía decirla en voz alta. La confrontación real fue con Camila, en persona, en el apartamento de ella, 10 días después. Llegué porque me pidió que fuera, y porque creo que las conversaciones importantes merecen presencia física. Me senté frente a ella en la sala que había decorado con el gusto impecable que siempre fue su talento más genuino, y la escuché decir que Andrés sentía que yo lo había humillado en el dojo y que ahora lo estaba perjudicando profesionalmente, y que eso no era justo, y que ella esperaba más de mí. Le pregunté qué esperaba exactamente. Me dijo que esperaba que lo ayudara, que usara mis contactos, que hiciera algo. Le pregunté si ella sabía desde hacía cuánto tiempo practicaba artes marciales. Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Le dije el número: 19 años. Le pregunté si sabía qué grado tenía. Negó con la cabeza. Le pregunté si alguna vez, en todos esos años, había preguntado. El silencio que vino después era diferente al silencio de nuestra madre. Era el silencio de alguien que acaba de entender que omitió algo importante no por accidente, sino por desinterés. Le dije que Andrés se había colocado al centro del tatami por su propia decisión, frente a un grupo de personas, después de hacer un comentario que varias de ellas escucharon, que yo no lo invité, que lo que ocurrió fue la consecuencia directa de su elección, y que lo que estaba ocurriendo con su certificación era la consecuencia directa de no cumplir los estándares que su propio negocio tenía la obligación de cumplir. Camila intentó decir algo sobre cómo yo siempre había sido el favorecido, el que podía hacer las cosas a su manera sin rendir cuentas. Le respondí que eso era exactamente lo opuesto a lo que había hecho durante 2 décadas, que no tenía un negocio familiar que heredar, ni contactos que me abrieran puertas, ni nadie que gestionara premios con 3 llamadas telefónicas, que todo lo que tenía lo había construido en silencio porque nadie en la familia había mostrado suficiente interés como para que valiera la pena mencionarlo en voz alta. Esa frase la dejó quieta. No hubo reconciliación esa tarde. Nos despedimos con la cortesía tensa de 2 personas que acaban de tener una conversación que no tiene vuelta atrás. Andrés subsanó las deficiencias en 22 de los 30 días disponibles. Laura revisó la documentación actualizada y otorgó la certificación. El proceso funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. Nadie lo bloqueó. Nadie lo aceleró. Existió solo como lo que era. Un estándar aplicado de manera uniforme. 3 meses después, Camila me mandó un mensaje corto. Decía que había estado pensando en nuestra conversación, que quería entender mejor, que si algún día yo quería hablar, ella escucharía de verdad esta vez. No le respondí de inmediato, no porque estuviera enojado, sino porque algunas respuestas necesitan más tiempo que un mensaje de texto para ser honestas. Lo que sí ocurrió en esos meses fue algo que importa más que cualquier conversación familiar. El programa municipal que coordino abrió una convocatoria para incorporar 5 nuevos instructores certificados en zonas de la ciudad que no tienen acceso a instalaciones deportivas de calidad. Recibimos 83 postulaciones. Entre los seleccionados hay una joven de 23 años llamada Renata Vázquez, que creció en uno de esos barrios, que aprendió judo con un instructor comunitario en un parque techado con láminas, y que tiene una técnica que hace que los evaluadores de 20 años de experiencia se sienten a observarla con atención. La primera vez que la vi trabajar con un grupo de niños de 8 años, me quedé en la puerta del gimnasio sin anunciarme, igual que hago cuando quiero ver algo real. Ella corregía posturas con paciencia precisa, explicaba principios sin usar jerga, y cuando uno de los niños falló 3 veces el mismo movimiento, ella se agachó a su altura, le ajustó las manos con cuidado, y le dijo: «Lo importante no es cuántas veces caes,
Lo importante es si entiendes por qué. No sé si ella inventó esa frase o la leyó en algún lugar. No importa. Lo que importa es que es verdad, y que ella lo sabe con la convicción de quien lo ha vivido, no de quien lo repitió. Ese es el trabajo. No la placa, no el grado, no el apellido ni el lugar en la mesa. El trabajo es esto, pasar lo que sabes a alguien que lo usará mejor que tú, en lugares donde nadie esperaba que llegara. Lo demás se acomoda solo, o no se acomoda. Y cualquiera de las dos opciones es aceptable cuando sabes exactamente quién eres.